quiero hablar hoy, hermanos, es un tema muy importante que yo pensé que iba a poder terminarlo hoy, pero no. Hoy solo voy a hablar un punto de 5 puntos. Y mi tema hoy es, ¿cuál es la iglesia verdadera? El tema que voy a abordar hoy, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y en esto vamos a Mateo capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era él, Jesús, el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a censurarle, a corregirle y a amonestarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose Jesús hacia Pedro, dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén y amén. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? En el Nuevo Testamento, hermano, en este pasaje, la primera vez por la boca de Jesús se escucha la palabra iglesia. En este pasaje, por la boca de Jesús se escucha la primera vez. Todos hoy sabemos que el mundo está abarrotado de iglesias. Todos sabemos. Iglesias, quizás si yo nombro algunas, unos ni siquiera escucharon. Y quizás yo tampoco conozco la dimensión de nombres que tiene. Hay muchas personas quizás en medio de toda esta confusión, en todas esas cantidades de iglesias hoy que existen, cuestionan, y es muy válido su cuestionamiento, de preguntar en medio de todas esas iglesias, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Si vamos a Roma, van a decirnos que la iglesia romana es la verdadera. Si vamos a Estados Unidos y aparte de Europa, van a decirnos que la iglesia protestante es la verdadera.
Si vamos a mi país, el Líbano, van a decirnos que la iglesia maronita, donde los curas se casan, es la iglesia verdadera. Si vamos a Egipto, van a decirnos que es la iglesia copta, con sus diversas diferencias, que existen divisiones, es la iglesia verdadera. Y si vamos a Rusia, van a decirnos que la iglesia ortodoxa, con varias derivaciones y diferencias, es la iglesia verdadera. Pero la pregunta es que queremos saber, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Hay una iglesia hoy realmente que es la iglesia verdadera de Cristo? ¿Hay una iglesia entonces hoy, la pregunta, que realmente es la iglesia verdadera de Cristo? La respuesta, hermanos, no puede salir más que de la propia Escritura. Porque acá la Escritura no existe ni una validez que nos habla y que tiene un respaldo real que las Escrituras. Pues el apóstol Pedro mismo dijo, el que hable, 1 de Pedro 4:11, el que hable, y no está diciendo en la calle, el que hable como cristiano, que hable en nombre de Dios, que hable de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si queremos saber cuál es la iglesia verdadera, tenemos que introducirnos a las Escrituras para ver cuál es la iglesia verdadera que las Escrituras nos revela. Pues ella, las Escrituras, es la referencia. Es nuestro código de vida a nosotros los que creemos. Nuestra regla de fe. Y esta regla de fe está por encima de todos, inclusive de los hombres que Dios usó para escribirla y los hombres que Dios usó para recopilarla. La Escritura está más alta que cualquiera de ellos. Dios le dio la ley a Moisés, pero propio Moisés se sometió a la ley, obedeció la ley y fue juzgado por la propia ley. Ni Moisés estaba más alto que las propias Escrituras. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que, o mejor pregunto, ¿a quién pertenece la iglesia verdadera? La respuesta rotonda es a Jesús, a Cristo. Y esta es la iglesia verdadera, la que pertenece a Cristo y punto final. La iglesia verdadera es la que pertenece a Cristo Jesús y punto final, sin discusión. Todos los hombres, hermanos, todas las denominaciones, todas las organizaciones e instituciones no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo. Y hablo de denominaciones e instituciones como general. No tienen nada que ver con Cristo. La iglesia bíblica, la iglesia verdadera, es la iglesia de Cristo y punto. Jesús no dijo la iglesia de Pedro, ni la iglesia de Pablo, ni la iglesia de Lucas, ni la iglesia de Jorge, ni la iglesia de Lutero, mucho menos dijo la iglesia de Francisco. La iglesia no tiene nada con ningún nombre de los hombres, de los nombres puestos bajo el cielo. La iglesia no lleva ningún nombre más que el nombre de Cristo, que la iglesia solo le pertenece a Él. Y no digo que está mal que pongamos nombres. No digo que está mal, es necesario y nos es impuesta, y esa responsabilidad, porque para funcionar
y poder reunirnos y tener actividades y tener local y hacer cosas, es obligatoriamente tenemos que tener. Nos obligan. Pero eso no quiere decir que el nombre que pongamos o la institución que formamos es la iglesia de Cristo. Y tenemos que llevar en cuenta que la iglesia de Cristo, cuando empezó en Jerusalén, no tiene nada que ver su contexto con la realidad que vino muchos años después y mucho menos hoy en el siglo XXI a donde nosotros vivimos. Porque si creemos que la iglesia verdadera pertenece a un nombre o a una organización, estamos en un error gigante y no hemos conocido la verdad espiritual que emana totalmente de las escrituras proveniente de Cristo mismo. La verdadera iglesia es la iglesia de Cristo, el punto final. Él dijo, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Ahora vamos a ver lo que Jesús dijo sobre su iglesia. Vamos a ver lo que Jesús dijo sobre su iglesia. No importa lo que cualquier hombre pueda decir. Si las escrituras son inspiradas, son suficientes para apoyarnos en ella. Esa es nuestra regla de fe. Si la tradición es necesaria para acompañar o complementar nuestra fe, entonces las escrituras no son inspiradas. Y si no son inspiradas, ¿qué valor tendrán? Si no son inspiradas, sopladas, porque la palabra inspirada es esto, sopladas por la boca de Dios, ¿qué valor tiene para seguirla? Las escrituras, hermanos, es más que suficiente para apoyar toda nuestra vida y creencia y fe en nuestro caminar. Hay de nosotros si vamos a seguir los variantes de los hombres o las instituciones con sus va y viene. En este caso, como alguien dijo, estaremos bailando samba, salsa y lambada espiritual. Pues siempre están cambiando. Siempre están cambiando. Por eso no voy a hablar, hermano, lo que yo pienso, ni lo que cualquier hombre piensa, sino lo que la Biblia misma dice, lo que la Biblia misma revela. En el cielo no seremos juzgados por lo que escribió Tomás de Aquino, ni por lo que escribió Justino, ni por lo que escribió Agustín de Hipona, ni por lo que escribió Ignacio, ni por lo que escribió Ambrosione, o ni por lo que escribió Jerónimo. En el cielo vamos a ser juzgados por lo que la palabra de Dios ha dicho. Es la palabra de Dios lo que va a estar en el cielo como referencia de la mente y del querer de Dios. Y punto final. Bien, como dijo un libanés, la palabra de Dios es el Dios de la palabra. Después en tu casa entenderla mejor. La palabra de Dios es el Dios de la palabra. Y Jesús dijo, mi iglesia, edificaré mi iglesia. Ahora, cuando digo que la iglesia verdadera es la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Primer punto. Estoy diciendo, voy a citar los puntos, después voy a abordar el primero. Primer punto, lo que estoy diciendo, por supuesto, basándome en este texto que leí, estoy diciendo primero, la iglesia verdadera está cimentada sobre base firme y fuerte y es inconmovible. La iglesia verdadera está cimentada sobre base firme, fuerte, inconmovible. Segundo, la iglesia verdadera vence a sus enemigos. Tercer punto, la iglesia verdadera inicia desde lo alto. Cuarto punto, la iglesia verdadera abre y cierra el reino de los cielos. Quinto punto, la iglesia verdadera tiene autoridad investida del propio poder de Cristo mediante el Espíritu por la palabra de la verdad.
Sexto punto, la iglesia verdadera es aquella que no busca fama y ni gloria terrenal. Y por último, el séptimo punto, la iglesia verdadera es aquella que parte de la cruz y vive la cruz con debilidad, pero siempre en pos de su Señor Jesús. Pero vamos a comenzar a hablar del primer punto y hoy voy a hablar solo del primer punto. Y quiera Dios que me da el tiempo para terminar el primer punto. Primero, la iglesia verdadera está cimentada sobre una base firme, sólida y inconmovible. Para que una construcción, y creo que en esa altura todos sabemos, todos los que participamos en las cimentaciones que hicimos allá, sabemos, toda construcción es fuerte y para ser fuerte necesita fundamento firme, duro, inquebrantable y inalterable. Imagínense que ese hormigón que pusimos allá de 90 por 90 por casi 1 metro, imagínense que ese cemento ahora con la lluvia se disuelve. Imagínense. Imagínense que el terreno a donde construimos el local es un terreno móviles. Sería un desastre. No será una construcción firme. Pero una de las primeras cosas que el arquitecto cuando fue y vio la tierra y supo la dimensión que hicimos de las zapatas, dijo, esto es un exagero, es para 3 pisos. Nos quedamos contentos porque no nos importa los 3 pisos, nos importa que nos dijo que es una cimentación que nos hizo, que es una cimentación firme y es muy difícil que sea movida. La cimentación debe ser sólida. Si la cimentación no es sólida e inalterable, toda la construcción cae. Toda la construcción cae. Por eso Jesús dijo sobre las 2 casas, sobre la roca y sobre las piedras. Sobre la roca y sobre la arena. La diferencia era que los 2 escucharon, pero uno trabajó y otro no. Uno trabajó en las palabras de Jesús, tuvo una cimentación firme, solidificó su vida sobre la palabra de Jesús, tuvo una vida fuerte, que esa vida se tornó totalmente imposible a ser alterada, a pesar, como dijo Jesús, que venga lluvia, tempestades, tormentas y vientos. La casa sobre arena es también lo que escuchó la palabra de Jesús, pero no tenía cimentación firme. Ayer Ezequiel daba un ejemplo que yo después quiero mostrarles, que ese ejemplo poco no representa lo que Jesús decía en el Antiguo Testamento. Y Ezequiel no lo dijo porque no, es que quien vivió en el Oriente sabe lo que estoy diciendo. Hay casas, en mi época yo los vi, hay casas que están hechas totalmente de tierra. Ponían tacuara, si vas al norte de Brasil vas a encontrar. Ponen palos y ponen barro y lo tiran. Y el techo ponen tirantes de madera, puntales de madera, gajos, y ponen tierra. Y van poniendo tierra y van mojando esa tierra. Y después hay un rodillo así de piedra, van pasando encima de esto para que esta tierra quede dura. Pero muchas y muchas, me acuerdo, nunca me olvido, había un vecino nuestro que tenía una casa así, que tenía la casa hecha así de troncos. Y me acuerdo que salió el grito de que vino bastante lluvia y 2 de esos troncos se hundieron. Y fue terrible, corrió todo el mundo, gracias a Dios no hubo más que susto porque no había nadie en la pieza. Entonces, lo que la casa sobre arena es la casa que se construye rápido. Está basada, está formada sobre tierra. Sobre tierra. Y esa casa que está formada sobre tierra no tiene firmeza, ni solidez, ni estabilidad.
puede alterarse rápidamente mediante agentes exteriores. Por eso cae, por eso deja de existir, por eso cambia de apariencia. Hoy está y mañana no está. Realmente esa casa que estaba diciéndoles, después se derrumbó toda, hasta que vino otra familia y asumió esa casa y volvió a reconstruirla y puso hormigón y la fortaleció. Hoy está y mañana no está, no existe. Como el dicho dice, el viento la llevó. En ese caso no es el viento, sino el viento, la lluvia, las tempestades que asolaron esa casa y la llevaron. ¿Por qué? Porque su cimentación está frágil. No está firme. Está sobre tierra. Y tierra, hermanos, siempre va a representar ¿a qué? Al hombre. Tierra siempre va a representar al hombre. Toda casa que está construida sobre hombre, temprano o tarde, va a caer. Y creo que todos nosotros hemos visto en Bolivia, en Perú, en las favelas de Brasil, preciosas casas que están hechas. De repente viene la tierra, viene bastante de lluvia y todas esas preciosas casas se van juntos. ¿Por qué? Porque la tierra no es sólida. La tierra es muy fofa, como se dice. Viene el agua y la lluvia, se va todo. Pero aquel que construyó su casa sobre la roca mismo, no hay viento, no hay tempestad, no hay nada que puede llevarlo. Los profetas, hermanos, anunciaron la venida de la iglesia de Cristo desde el principio. Desde todo el Antiguo Testamento, la iglesia está anunciada su venida. Dios mismo anunció en el jardín del Edén a la serpiente que el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Ahora, ¿de quién estaba hablando Dios? ¿Quién era el descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Quién? Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, ¿de quién estamos hablando? Hermano, cuando hablamos de la iglesia de Jesús, estamos hablando del mismo Jesús. Entiéndalo, saca por el amor de Dios y ese eslogan religioso de tu mente y bucea en las escrituras. Cuando se habla de la iglesia, estamos hablando de Cristo. Porque la iglesia no tiene ningún valor sin Cristo. No existe, no subsiste, no tiene forma si no es por Cristo y en Cristo y para Cristo. Por eso hoy hay montones de iglesias, llamala lo que quieras, organizaciones que llevan el nombre de Cristo, pero sin Cristo. Muertos, arena movedizas, camino que traga a sus caminantes, y solo por la gracia de Dios pueden salir de sus caminos. Cristo Jesús, hermano, es el fundamento firme de su iglesia. Cristo Jesús es el firme fundamento de la iglesia. La iglesia romana dice que el fundamento de la iglesia es Pedro. La iglesia romana dice que el fundamento de la iglesia es Pedro. Y refuta la interpretación de la iglesia protestante justo en el versículo 18, cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dicen que en el Nuevo Testamento hay un juego de palabras. El Nuevo Testamento, escuchen, todo el Nuevo Testamento fue escrito por griego. Y en este pasaje, tú es Petro, en el griego es así: tú es Petro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Petro en el griego quiere decir piedra pequeña. Petra quiere decir piedra grande. Entonces la iglesia de Roma, que ha aprendido de los evangélicos, y lo digo sin soberbia, han aprendido y la prueban esto, que han hecho permanentemente cambios para poder contestar lo incontestable, para poder defender lo indefendible. Entonces, han hecho actualizaciones más que los celulares. Viste que tu celular cada 2 semanas te dice actualización nueva. Así han hecho. Y lo digo porque estoy abordando un tema muy serio y lo digo con todo respeto a todos los católicos romanos.
duda, si alguno te escucha, yo no estoy para ofender a nadie. Ay de mí si lo hago. Pero tenemos que sacar de la palabra y enseñar cuál es la iglesia verdadera. Entonces, ¿cómo la iglesia romana justifica ese pasaje? ¿Ustedes saben cómo justifica? Les enseño porque muchos hermanos de nosotros, de los protestantes, y no lo digo por protestantes, no sé yo, ya que me llamo, yo soy cristiano y creo y nada más. Esos justifican diciendo así, que Jesús habló el arameo y el Nuevo Testamento fue escrito por griego. En arameo, la palabra Petra y Petros no son diferentes. Esa misma palabra en arameo es Kefas. Es Kefas. Entonces, si vamos al arameo, quiere decir que Jesús dijo así: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ellos justifican esto, de que sí, el fundamento de la iglesia es Pedro, porque Jesús habló en arameo, que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, vamos a demostrar por las escrituras, hermanos, que Pedro jamás podía ser el fundamento de la iglesia. Jamás. Cualquiera que conociera un poco del evangelio dirá, pobre de la iglesia si su fundamento es Pedro. Ahora voy a hacer una pequeña objeción sobre esto, de que Jesús habló arameo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y yo hago una objeción. Si realmente Jesús habló el arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿por qué la Iglesia Católica Romana no interpreta todo el Nuevo Testamento o todas las palabras de Jesús al arameo? Supongo no porque es un idioma que no se habla más, se habla. En Siria todavía hay ciudades enteras que hablan arameo. Entonces, para que sean incoherentes, tenían que agarrar el Nuevo Testamento o todas las palabras de Jesús y ponerla en arameo para que sea interpretada en arameo como ella es. ¿Por qué solo usan las partes que a ellos les conviene? ¿Por qué solo usan las partes que los comprometen? La respuesta, hermano, es clara. Es para forzar de que Pedro realmente fue el fundamento de la iglesia. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento que dice, comenzando por Jesús mismo, en este mismo pasaje, cuando dijo, edificaré mi iglesia. Y con esto mismo, hermano, solo tenemos la plena certeza y la convicción plena de que la iglesia está cimentada sobre Jesús y punto final. Pero vamos a analizar otros pasajes, comenzando por el mismo Pedro. Comenzando por el mismo Pedro. Cuando él y Juan, en capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, fueron y sanaron a un cojo, toda la multitud corrieron hacia Pedro y Juan, asombrados, mirándolos con ojos como que si no fueran humanos. Y en el versículo 12, mira lo que propio Pedro contesta. Por eso, esta enseñanza no es para denigrar la imagen de Pedro, por lo contrario, es para seguir su ejemplo. Mira lo que Pedro dice, viendo esto, Pedro respondiendo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Pedro está diciendo, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro propio poder o potestad hubiésemos hecho andar a este hombre. Dijo así, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, el fundamento de la iglesia mismo. Y en el capítulo 4, entonces después de ese acontecimiento, los religiosos, los líderes, mandan a aprender a Pedro y a Juan para ver qué alboroto esto que han hecho. Y los cuestionan sobre esas cosas que han hecho. Pero vemos lo que Pedro
mismo dice en el capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y mire lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Bueno, y en el versículo 12 dice que no hay salvación si no es por él, porque bajo del cielo a nadie le fue dado la potestad de salvarse más que en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué es cabeza de ángulo? Y él ha sido cabeza de ángulo. Cabeza de ángulo, hermano, quiere decir, es la piedra principal. Para construir un edificio, buscaban una piedra enorme que sea bien alineada, la ponían, y sobre esta piedra era todo el edificio construido en referencia a esta piedra. Por eso Pedro mismo dijo que Jesús es la piedra angular del edificio. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, Jesús es el fundamento de todas las piedras que van a venir encima de esta piedra. En otras palabras, Jesús está diciendo, Él es el fundamento de la iglesia y sobre Él va a estar construido cada cristiano como piedra, como la Biblia dice, vosotros son piedras vivas, edificados, edificio de Dios. Y ese edificio de Dios, ¿sobre quién está siendo edificado? Sobre esta piedra angular que es Jesucristo. Ahora, hermano, vamos a ver el testimonio de Pablo. Que todos sabemos que su llamamiento, el llamamiento de Pablo, el encuentro de Pablo con Cristo, no se encontró en una iglesia, no se encontró en medio de los apóstoles, pero lo contrario, era un asesino y buscaba prender a los cristianos para que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Cómo fue el encuentro de Pablo con Cristo? En el camino de Damasco. En el camino de Damasco. Quizás tú te encontraste con él en el camino a la panadería, o en el camino al hospital, o en el camino qué sé yo de dónde. Pablo encontró con él en el camino de Damasco. Y allí, en el camino de Damasco, se encontró con el Señor Jesús. Y Jesús lo hizo parte de su propia iglesia. ¿Qué dice ese apóstol que escribió 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento? ¿Qué dice ese apóstol? En la iglesia de Corintios, en lo cual él llevó el mensaje, en lo cual él llevó la palabra, en lo cual él fue misionero, vamos a hablarlo en nuestro idioma actual, había muchas divisiones en la iglesia. Unos decían que yo soy de Pablo, otros decían que yo soy de Apolo, otros decían que eran de Pedro, y aquí ya vemos que Pedro no era la figura excelsa de la iglesia, como la iglesia romana dice. Pedro sí era un fiel servidor de Cristo en su obra, como cualquier siervo de Dios debe ser. Ahora, en el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo dice así: porque aún sois carnal, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas, disensiones, no son carnal, andáis como hombres. Dice así, porque diciendo, y él los exhortó, ¿en cuál era su problema? Que ellos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, o yo soy de Pedro. Y en el versículo 5 Pablo le dice así: ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? ¿Qué decir? ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Pablo está escribiendo a la iglesia. ¿Quién es Apolo y quién es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Que ser servidores y nada más.
En el versículo 6 dice así: yo planté, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 7. Así que el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino que Dios el que da el crecimiento. Y ahí nos damos cuenta, hermano, la forma, la idea que los discípulos, que esos gigantes de la fe que marcaron la historia de nuestra verdad, cómo se consideraban así en pos de Cristo. Entonces, hermanos, Pablo mismo lo dice, que el que planta no ve nada, el que rega no ve nada. Lo único que vale en la iglesia de Cristo es el que da el crecimiento. Es maravilloso. Dios nos manda a plantar, Dios nos manda a otros a regar, pero el valor, la sustentación, lo que realmente tiene sentido pleno, es Dios que da crecimiento. Y Pablo dice en el versículo 8, el que planta y el que rega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa, compensa su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento. ¿Qué quiere decir? Inicié la obra de Cristo en ustedes. En otras palabras, yo puse la piedra de fundamento, que es decir, yo traje a Cristo y le di vida en Cristo. Y son iglesia por causa de Cristo. No por causa de mí, porque soy simplemente servidor. Y en el versículo 11 está el versículo clave, donde Pablo dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. Hermano, solo con esto podemos parar, pero no voy a parar. Solo con esto podemos parar. Nadie puede poner otro fundamento para la iglesia de lo que ya está puesto: Jesucristo. Entonces la iglesia, hermano, tiene su fundamento en Cristo y nada más. En la iglesia gentílica de Éfeso, Pablo afirma, y esta rotunda verdad, diciendo, en el capítulo 2, versículo 17, Cristo los trajo, lo puse en la versión más simple para que lo puedan entenderlo mejor. Dijo así: Cristo los trajo, les trajo la buena noticia de paz. Gentílica, voy a aclarar, gentílica quiere decir no era judía. No era judía. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Versículo 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, los que no son judíos, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús. Y es muy importante, hermano, presta atención que él dice el fundamento, no los fundamentos. Como la Iglesia Católica quiere decir, no los fundamentos, el fundamento. Nadie puede poner otros fundamentos de la iglesia si no es lo que ya está puesto Cristo Jesús. Ahora Jesús no es solo, hermano, el fundamento de la iglesia, sino Jesús también es la cabeza de la iglesia. Jesús también es la cabeza de la iglesia. Pablo lo confirma inspirado por el Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es la cabeza de su esposo, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Jesús no solo es la cimentación de la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18, y Él
está hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si Pedro, hermano, fue el fundamento de la iglesia, el sustituto de Cristo, como la iglesia católica lo dice, cuán frágil era para ser reprendido por el apóstol Pablo, que vino después de él y lo reprendió por su propia herejía, su propia hipocresía. Si Pedro es el que sustituyó a Cristo, porque usted sabe que le ponen al Papa le ponen vicarios filidei, que es decir, sustituto del Hijo de Dios. Eso es lo que le ponen. Ahora, hace mucho tiempo cambiaron, porque claro, como los cristianos verdaderos que conocen la Biblia hablaron, entonces ahora dijeron que no. Vicarios no es sustituto del Hijo de Dios, vicario es representante del Hijo de Dios. Pero la historia muestra que ellos vivían como realmente Él era Dios, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Murió Juan Pablo II, ¿y a dónde está ahora? Es el santo que todo el mundo le ora y le tiene su foto en su casa. No voy a entrar en ese tema. Pero si Pedro es el fundamento de la iglesia, cuán frágil era para ser reprendido por Pablo por su hipocresía cuando estaban en Antioquía. Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo está hablando. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pedro era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que es Santiago, y ahí muestra que Pedro, no era solo, sino tenía una referencia que era Jacobo. Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Pero voy a leerlo en un lenguaje sencillo. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, versículo 11, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, que los que no eran judíos y que eran convertidos al cristianismo, quienes no estaban circuncidados, que es decir, no guardaban la ley de Moisés. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso más comer con los gentiles, que son hermanos cristianos. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Te das cuenta? Que propio Pedro tenía, de cierta forma, miedo, temor. Y versículo 3 dice así: como resultado, otros cristianos judíos imitaron, y la palabra dice así, imitaron la hipocresía de Pedro. Y incluso Bernabé se dejó llevar por su hipocresía. Y cuando vi que no estaban andando en la verdad, y según el mensaje del Evangelio, Pablo dijo así: le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora trata de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Vaya al sustituto de Cristo. Vaya si Pedro mismo es el fundamento de nuestra fe. Pablo cita en Gálatas que cuando fue a Jerusalén, y es maravilloso leer la historia de Pablo, porque vas a te dar cuenta que la historia de Pablo fue una historia que fue marcada por Cristo, así como todo cristiano, marcada por Cristo, obrada por Cristo, edificada por Cristo y injertada en una iglesia por Cristo. Eso lo vemos claramente. Pablo se convirtió y dijo que cuando yo subí a Jerusalén no pregunté ni a carne ni a sangre. Vi solo a Pedro, estuve con él 3 días, algo así. Pero después dice en el versículo, no me acuerdo qué versículo, dice así, que cuando subió a Jerusalén, después de 14 años Pablo subió a Jerusalén y solo vio a Santiago. Escuchen, a Santiago, a Pedro y a Juan, que eran considerados como columnas. En este contexto,
Varios apóstoles, hermanos, escuchen, en este contexto, en ese tiempo, varios apóstoles ya habían sido martirizados. En este contexto, varios cristianos ya habían dispersos por toda parte, porque se levantó una persecución terrible después de la muerte de Esteban, y todos desaparecieron. La Biblia deja bien claro que solo quedó en Jerusalén los apóstoles. Y acá nos vemos que de los apóstoles solo quedó vivo, por lo que se ve, Santiago, Pedro y Juan. El resto, todos fueron muertos. Nosotros vemos en la historia de Hechos mismo que lo primero que Herodes mató fue a Santiago. Y Pedro casi iba a matarlo. Pablo, hermano, no habla de Pedro como un sustituto del Hijo de Dios, como lo nombra la Iglesia Católica. Ningún lado de la Biblia se dice esto. Inclusive el apóstol Pedro era casado, porque en la Iglesia Católica la única vez que alguien tenía suegra y no era casado es en la Iglesia Católica. Y todavía no sé la justificación que han puesto. Que el único, ¿ya viste a alguien que tiene suegra y no es casado? O que no tiene mujer. Eso lo ves en la Iglesia Católica, porque ellos dicen que Pedro no tuvo esposa. Así como inventan montones de barbaridades. Que María no tuvo hijos, que José tenía una mujer extra y los hijos eran de José. ¿De dónde lo trajeron esto? No sé. Y así podemos seguir por adelante, lamentablemente, por adelante. Por eso digo, a muchos les digo y les dirijo las palabras: agarra tu Biblia en tu casa, rasgala, tirarla a la basura y viva solamente por la historia. Tire la Biblia y viva por la historia. Pero no solo por la historia pasada, sino por la historia mediana y por la historia presente. Donde la historia de la Iglesia Católica está marcada desde el principio por vergüenza, por muerte, por asesinato y por terribles situaciones vergonzosas que en la Biblia ni menciona, ni podemos mencionar. Dice la Biblia claramente que Pedro era casado, porque en Mateo capítulo 8, versículo 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de él, que estaba postrada en cama con fiebre. Pedro tenía suegra, por lo tanto tenía esposa. Fue llamado a ser apóstol de Jesús, no despidió su suegra, su esposa, para entregarse al celibato, como la Iglesia Católica dice. Vemos plenamente Pablo hablando a la iglesia de Corintios en el año aproximadamente 55-56 después de Cristo. Y esto estamos hablando de 23 o 24 años después de la fundación de la iglesia. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, dice así: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, ¿ustedes saben quién es Cefas? Pedro, que seguía con su mujer cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de Corintios. Pedro ya tenía su mujer. 23, 24 años después de la iglesia se inició. Además, hermano, el mismo apóstol Pedro se consideraba a sí mismo un anciano entre los ancianos, no superior, no extra. Y esto es un principio bíblico que realmente todos aquellos que más conocen al Señor, menos desean que ser elevados, reconocidos y mucho menos venerados. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y esa carta de él es una carta universal. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, también yo anciano, también como ellos. Qué humildad, ¿no? Y así debía ser, porque eso es lo que enseñó Jesús. Así como enseñó Jesús. No dijo así como pontífice sobre ellos, o así como superior sobre ellos. No. Digo, ruego a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos. En otras palabras, igual a ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Sinceramente, hermanos, Pedro nunca podía ser el fundamento o el sustituto o representante del Cristo glorioso.
Y esto seguramente ni pasó, escuchen, ni pasó siquiera por la cabeza de propio Pedro. Pedro sí fue un verdadero testigo de Cristo. Fue un verdadero siervo de Cristo. La pregunta que se hace, ¿estaban los demás apóstoles recostados de la fe de Pedro? Estaban los apóstoles, porque nosotros vemos que la iglesia fue desparciendo por toda parte. Ahora, todos los que fueron por toda esa parte estaban dependiendo de la fe de Pedro. Su cimentación, su vida reposaba sobre el fundamento de Pedro, sobre el consejo de Pedro, en un mundo donde llevaba días y días para trasladar de una ciudad para otra. La respuesta superior, la supuesta superioridad de Pedro, hermanos, sobre los demás apóstoles es un mito católico fundado en deducción errónea sobre tradiciones desarrolladas del siglo II. Mostré, hermanos, con apenas un bosquejo, y realmente eso es apenas un bosquejo, que Jesús era el fundamento de la iglesia y la cabeza de la iglesia. Ahora vemos cuál es el poder que opera en la iglesia. Jesús es el fundamento, Jesús es la cabeza, pero vamos a ver cuál es el poder que opera en la iglesia. Poco antes de ascender al cielo, Jesús apuntó a sus apóstoles, a sus discípulos, y por cierto apuntó de cierta forma a todos los que vinieron y los que han de venir después de él. Y dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Jesús dijo toda. Y no comparte su potestad completa, absoluta con nadie. Con ninguna cabeza visible en la tierra. Y Jesús no necesita hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque Jesús mismo vive en medio de su iglesia. Y por supuesto, supongo a esa altura de tiempo, entienden de que no estoy hablando de iglesia como institución ni como organización. Siempre lo dije y siempre voy a decirlo. La iglesia de Cristo son individuos que han entendido quién es Cristo, han sido llamados por Cristo, han sido transformados por Cristo, han abrazado el mensaje de Cristo y han llevado la palabra de Cristo para anunciarla con una vida que refleja realmente a Cristo. Lejos de mí. Y esta es una realidad que desde cuando ustedes pisaron acá, escucharon y van a seguir escuchando hasta el resto de mi vida. Y esto, hermano, pueden verlo, que propio Jesús es la potestad, es la cabeza visible de su iglesia. No voy a leerlo todo, pero ustedes pueden leerlo, 1 Corintios capítulo 15, del 20 al 28. Y Él gobierna su iglesia mediante su presencia viva y su palabra infalible, habiendo impartido toda la verdad a la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo en los apóstoles y en sus discípulos, que se desparramaron por toda parte, por todo el mundo, siendo guiados por el mismo Espíritu, anunciaron el mismo Evangelio de Cristo y fueron unidos en el cuerpo espiritual de Cristo, que reúne en sí todos los hijos de Dios, que es la iglesia viva de Cristo. Y Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, en Salto, en Uruguay, en el Líbano, en la India, en China, en Japón, somos muchos, que solo Jesús los conoce cuáles son. Solo Jesús los conoce cuáles son, lo de Él. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. Y lo más pobre, hermano, es creer que Jesús se está refiriendo aquí a una denominación o a una organización. Lo más pobre, lo más triste, creer que Jesús está refiriendo acá a una denominación, a una organización
que tiene hombres falibles adentro. Pablo muestra en la carta de Éfeso la igualdad de Dios para todos sus hijos. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. ¿Quién está hablando acá? Pablo. ¿Y qué se hace Pablo? Pablo dice así, crezcan. ¿Qué dice Pablo? Crezcamos. ¿Qué quiere decir? Que Pablo se incluye junto. Que el gigante apóstol se incluye junto. Crezcamos. Y la Biblia lo dice claramente, Dios no hace acepción de personas. Y todos los que vinieron después de Jesús son personas. Por eso, Él es el único fundamento de Cristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Hermanos, las Escrituras nos habla de Cristo, que es el fundamento, la cabeza, el que tiene todo el poder absoluto en la iglesia. La iglesia verdadera es la que está cimentada en Cristo, la que es guiada por Cristo, la que es llamada por Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, fiel es Dios quien los llamó, quien lo ha llamado. Fiel es Dios quien los ha llamado, así como los llamó a Él, a tener comunión con su Hijo Jesús, Señor nuestro. 1 Corintios 1:9. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay lugar a duda que Pedro y todos los apóstoles y todos los cristianos son cimentados en Cristo. No hay lugar a duda. Más adelante, en los próximos puntos vamos a aclarar esto más claro. No hay lugar a duda de que Pedro, los apóstoles, todo cristiano cimentado en Cristo son colaboradores en la labranza de Dios, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3. ¿Para qué? Para anunciar, edificar, solidificar la fe en Cristo por el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y esto lo dice claramente, hermanos, vemos una realidad que aconteció en Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos, iban por toda parte anunciando el Evangelio. Allí, en cada uno, y sobre él testimonio y la guía del Espíritu, Jesús estaba edificando su iglesia. Allí con cada uno que se fue, con cada parte del cuerpo de Cristo que fue dispersa, iba con la presencia de Cristo, con la vida de Cristo, con la cimentación de Cristo, con la cabeza de Cristo, con el poder de Cristo dentro de él y con el poder del Espíritu Santo, iban y anunciaban el Evangelio de Jesús. Y allí estaban cooperando junto con Cristo. Ahí estaban edificando con Cristo. Ahí eran piedras donde Cristo hubiera fundamentado la vida en sí. Por eso esas piedras muertas, como la Biblia dice, se tornaran vidas. ¿Para qué? Para anunciar a Cristo y cimentar los hombres sobre Cristo, no sobre los hombres. Cimentar sobre Cristo, no sobre los hombres. Pobres, ciegos. Y los aconsejo que pongan el colirio que Cristo le dijo a la iglesia de la Odisea, para que vean la ceguera y la perturbación interior de creer que un hombre es el que está cimentada la iglesia de Cristo. Y concluyo, hermano, que la iglesia verdadera es la iglesia cuyo fundamento es Cristo, cuya cabeza es Cristo, cuyo poder es Cristo y cuyo guía es Cristo. Esta es la iglesia verdadera y esta es la que llamó Cristo mi iglesia. Dios llamó a Pedro, Dios llamó a Juan, Dios llamó a Pablo, Dios llamó a Horacio, Dios llamó a Jorge, Dios llamó a Andrea, Dios llamó a Arinda, Dios llamó a Pablo, Dios llamó a Ezequiel. Dios sigue llamando hasta el día de hoy hombres nacidos del Espíritu, guiados por el Espíritu, capacitados por el Espíritu y llevados por el poder del Espíritu a anunciar el Evangelio y edificar la iglesia de Cristo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Esta es la iglesia verdadera. Y como dijo Schaffer, Jesús usó hombres, pero la iglesia es totalmente de Él. Jesús llamó a hombres,
Jesús usó a hombres, Jesús capacitó a hombres, pero la iglesia es totalmente de Él. Y hay de aquel que cree que puede sustituir y hacer con la iglesia de Cristo lo que le da la gana. Pueden hacer con los hombres, pueden hacer con la iglesia que ellos formaron lo que quieren, pero con la iglesia de Cristo jamás nadie puede hacer. ¿Por qué? Porque vive, se nutre de Cristo, está cimentada sobre Cristo. Y ojo, en esto no estoy hablando de individualismo. Alguno quiere vivir una vida cristiana individual, puede hacerlo yendo al desierto de Sahara, allá, levantar una carpa y viva allá, dice, bueno, yo soy acá porque no hay nadie a mi alrededor. Jesús llama individuos y los une en una iglesia local, y los de Él, no importa qué iglesia estás, hacen parte de esa iglesia universal, a donde Cristo es el fundamento, la cabeza, el poder y el que guía. Quiera Dios que tú y yo, en esta mañana, seamos parte de esta iglesia. Quiera Dios que tú y yo seamos parte de esta iglesia. Les aconsejo de todo mi corazón, y ese video va a subir al grupo de WhatsApp, porque hay hermanos que están justificados por no venir. Va a subir, te aconsejo a volver a escudriñarlo, a volver a escucharlo, para que tú identifiques si tú realmente eres parte de esta iglesia verdadera de Cristo. La semana que viene seguiremos con el mismo pasaje, con otro punto más. Oramos. Padre, gracias. Te damos por tu palabra, Señor, que nos nutre en esta mañana. Gracias. Que decir gracias es poco, Señor. Gracias es poco. Gracias, Señor, porque la iglesia está cimentada sobre ti. Gracias porque tú eres la cabeza, tú eres la cimentación, y tú eres, Señor, el poder que opera en medio de tu iglesia. Gracias porque tú llamaste individuos y los llamaste a ti. Y si tengamos que volver a la historia, tenemos que volver a la historia de cómo tú llamaste tu iglesia y cómo vivió tu iglesia para ti. Gracias porque has hecho de los hombres, con todas sus debilidades y con todas sus fraquezas, que sean partícipes en tu obra. Pero jamás para sustituir, Señor, tu poder. Jamás. Jamás para que sean ellos la cimentación o que la iglesia lleva su nombre. Jamás. Sabemos que es necesario que la iglesia tenga autoridad. Y esto, Señor, en tu palabra está claro. Pero gracias porque tú eres la cabeza. Y nuestra súplica acá, Señor, como parte de tu iglesia, que nos dé la gracia para que nunca nos desviamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que podamos vivir delante de ti con temor reverente, llevando, Señor, tu verdad, reconociendo plenamente que la vida que emanó de nuestra sepultura y nos sacó de la sepultura es tú, porque tú eres la vida. Y en pos de ti seguimos viviendo, y estamos y existimos. Gracias. Gracias porque el ciego, el perdido, el que está en lugares distantes, allí puede encontrarte y ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias que tu iglesia no va a llevar nombre. Gracias porque tu iglesia no tiene dirección. Gracias porque tú, Señor, eres el poder que vivifica tus hijos. Ayúdanos a que seamos, Señor, realmente imagen que refleja tu gracia y tu gloria en medio de un mundo religioso conturbado. ¿Por dónde miramos? Si miramos para la historia, Señor, quedamos agobiados por la vergüenza
de los que llevaron tu nombre, sea católicos, sea protestantes, sea lo que sea, cometieron la vergüenza solo por el nombre. Ayúdanos a que seamos realmente la iglesia. Ayúdanos que la gente nos ve y te ve a ti en nosotros. Y ayúdanos a que realmente cuando hablamos podamos hablar de ti, de tu verdad, de tu gloriosa realidad y transmitir a los hombres tu verdad no solamente hablada, sino vivida y reflejada por nuestra propia vida. Gracias, Señor. Gracias. Bendiga a mis hermanos. Bendiga a los que nos escucha. Bendiga, quizás algunos, Señor, cree que en una organización o denominación allí está el secreto de vida. Allí descubrió la fuente de vida. Ayuda que sean iluminados de entender. Allí perdieron la brújula de la vida. Allí perdieron la noción de la vida. Porque la vida eres tú, solamente tú. Gracias porque nos ha guardado y porque tu enemigo siempre quiere llevarnos a una vida religiosa, vacía, opaca, hueca, distante del Evangelio de la gracia. Líbranos. Y oramos como Pablo tenía temor a la iglesia de Corintios. Líbranos para que la serpiente no nos engañe el sentido para ser extraviados de nuestra sincera fidelidad a ti. Como dice su carta Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Ayúdanos a ser fiel al verdadero, a ti mismo que es verdadero, a tu evangelio verdadero y al espíritu verdadero que emana de tu verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Despédenos con tu gracia. Despédenos con tu paz y llévanos para que podamos vivir como tu iglesia. Para que podamos reflejar tu luz. Y para que realmente en un mundo de oscuridad podemos realmente, Señor, todavía, antes de tu venida, podemos traer almas perdidas, confundidas, ciegas, muertas, para encontrar la vida y la luz que solamente se encuentra en ti. Bendiga a mis hermanos, bendiga a cada uno, bendiga a cada familia, Señor. Bendiga a aquellos que no podían venir hoy. Bendiga a nuestra nación. Permita que pase, Señor, esta ola de este virus. Pero permita, oh Dios, que se vaya ese virus terrible de la confusión, de la perturbación que ha asolado los hombres, que no hay vacuna que puede sacarlo más que la vida que emana de ti. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria y el honor por todos los siglos. Amén y amén.